La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Aquí va la radio! Podcast. Siempre. Ser Historia. Cadena Ser. Con Nacho Ares. Ocultos bajo las ruinas griegas y romanas del Líbano moderno, yacen los restos de una civilización antigua casi perdida para la historia. Con sus comienzos en el 1200 a.C. y con una duración de 1000 años, esta civilización dominó una parte vital del mundo antiguo. Pero al contrario que sus rivales de Egipto, Grecia y Roma, ellos no poseían un imperio terrenal. En su lugar, poseían el imperio de las olas. Gobernaban la superficie acuática más importante del mundo antiguo, el mar Mediterráneo. Eran los navegantes más hábiles y audaces de su época. Una enigmática raza de marineros conocidos como los fenicios. Comenzamos un nuevo programa de Ser Historia. Lo hacemos escuchando un fragmento de un documental de televisión, Historia de los Fenicios. Vamos a hablar en este espacio, en este programa, del mundo fenicio, pero no solamente de ello, porque estamos en un lugar que tiene casi 3.000 años de historia, seguramente mucho más, seguramente no, y con seguridad muchísimo más, porque hunde sus raíces en grandes descubrimientos desde el Neolítico hasta el presente. Estamos en Chiclana, en Cádiz, en donde vamos a hacer un programa, como digo, desde este espacio arqueológico Nueva Gadeira, que intenta proyectar la imagen no solamente de Chiclana, sino también de una cultura, la cultura fenicia, con una tradición muy intensa, que hunde sus raíces en el Mediterráneo oriental. Ahora lo escuchábamos, ¿no? Lo que hoy es el Líbano, y se extendió. No solamente se extendió esta propia cultura fenicia, sino que hizo lo mismo con todas las culturas, todas las civilizaciones de las que iba tomando elementos, ¿no? Desde Mesopotamia, Grecia, Egipto, por supuestísimo, todo el norte de África, Europa, Roma, hasta llegar a la península ibérica, en este lugar, en el Atlántico, donde nos encontramos, en Cádiz, y que marca un poco, ¿no?, la historia del ser humano, en una evolución casi lineal, aparentemente lineal, pero con infinidad de aspectos que lo convierten en algo realmente increíble, apasionante. Quería, como siempre, dar las gracias al Ayuntamiento de Chiclana por la invitación que nos ha hecho para poder estar este día con todos, un montón de amigos y seguidores del programa, que llenan 2 salas aquí en este espacio arqueológico Nueva Gadeira, quienes voy a pedir un aplauso para hacerse escuchar, hacerse ver, y comenzamos nuestro programa, como siempre, intentando hacer un poquito más de historia. Bienvenidos a Ser Historia. Lo acabo de decir, estamos en Chiclana, estamos en Cádiz, estamos en el corazón del mundo fenicio, que vamos a desarrollar y a conocer en los próximos minutos aquí en nuestro programa, en la cadena Ser. Vamos a viajar desde el Neolítico, pues miles de años antes de los fenicios. Vamos a conocer en profundidad la historia de esta cultura. Vamos a retomar, ¿no?, uno de los momentos más increíbles de la historia de la arqueología en las últimas décadas, el descubrimiento de esa dama de Cádiz. Vamos a bucear en las aguas del mar para conocer cuál es la historia y qué se puede sacar de la investigación de toda esa arqueología subacuática a partir de pecios. Bueno, yo creo que un programa muy completo, muy variado, en el que, como digo, siempre intentaremos hacer un poquito más de historia. Vamos a estar los próximos casi 90 minutos con todos ustedes aquí en la cadena Ser. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @SerHistoria. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a
serhistoria@cadenaser.com. Jesús Callejón, crononauta, bienvenido una semana más a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues aquí, con este crononauta, me has traído a la ciudad más antigua de España, ni más ni menos que a Cádiz. 3.100 años nos contemplan. Y no solo hablamos de fenicios y de romanos, sino también, como ahora tocaremos, pues aspectos mucho más antiguos, ni más ni menos que nos vamos a más de 6.000 años, donde aquí ya había asentamientos y donde aquí es donde se empieza a construir y hacer, aunque es prehistoria, pero hacer parte de la historia que luego tendría sus consecuencias en el resto de España. Estamos en Chiclana, en este espacio arqueológico Nueva Gadeira, en uno de los núcleos, uno de los corazones donde surge aquí en Cádiz la importancia del mundo fenicio. Antes hemos estado, ¿no?, viendo el yacimiento arqueológico del que estuvimos hablando hace 3 años, pero todavía no se había construido esta caja maravillosa arquitectónica que permite casi convivir, ¿no?, con el pasado, y a mí me ha cautivado, ¿no?, la idea de poder caminar casi por esas calles, ¿no?, de casi 3.000 años de antigüedad, de una cultura. Lo hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? Nosotros en España, en la península, tenemos la riqueza de tener elementos, en este caso fenicios, romanos, judíos, musulmanes, de todo tipo, ¿no? Y lo que nos hace, pues, unos tíos un poco especiales, ¿no? Y tan especiales, por eso ese crisol de culturas que siempre se ha dicho es lo que nos ha convertido en lo que somos actualmente, ¿no? Si nos hiciéramos un análisis genético, que por cierto ahora están muy de moda y este tipo de test cada vez son más baratos. Se harían un lío, saldría de todo, ¿eh? Saldría de todo, porque tenemos una mezcolanza de culturas, y por supuesto que somos un poco de todo, ¿no? Somos fenicios, somos cartagineses, somos romanos, somos griegos, somos visigodos, somos musulmanes, somos un poco de todo. Pero es cierto que al final ese mestizaje es muchísimo mayor de lo que nos imaginamos, porque incluso aquí, donde estamos, en toda esta bahía de Cádiz, ahora estamos en Chiclana, las rutas marítimas eran mucho más poderosas de lo que nos imaginamos. Antes pensábamos que, en fin, donde nacías ahí morías y no tenías mucha más relación, que va, todo lo contrario. Y ahora lo iremos viendo, ¿no?, en distintas secciones, donde nos hemos ido cultivizando poco a poco a medida que íbamos conociendo otro tipo de culturas, de civilizaciones que llegaban aquí. Fíjate que también estamos en territorio tartésico, ¿no?, que todavía sigue siendo un enigma, ¿no?, de quién era, dónde podría estar la capital. Entonces, todo eso es lo que confiere, por una parte, historia, pero también mucho misterio, porque queda muchísimo por descubrir. Antes lo estábamos comentando cuando estábamos viendo el yacimiento arqueológico de Chiclana. Quedan muchas cosas todavía por salir a la luz. Y lo que pasa es que, evidentemente, son esto que se llama técnicamente, es decir, hay construcción tras construcción y una encima de otra. Aquí tenemos construcciones almohades del siglo XII, ¿no?, pero por debajo está claro que había construcciones romanas y por debajo construcciones fenicias. Eso es lo bonito también de la arqueología, porque nos va desentrañando y nos va poniendo puzzles dentro, o piezas del puzzle dentro de lo que es la historia, pero también en algunos casos de la prehistoria, porque nos tenemos que ir mucho más atrás, y aquí estamos asentados en lugares donde hace 6.000 años algún pueblo del que desconocemos su nombre, aquí eran los primeros mariscadores estables de la bahía de Cádiz, y estamos justo en esta zona y justo también en la zona de San Fernando. Así que para que veas las paredes, cómo transmite tanta información y tantos mensajes. Muy bien, Jesús Callejo, crononauta. Tenemos delante de nosotros el teclado de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión? El 25 de mayo del 2008. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, antes me comentaba yo, ¿no?, en la presentación, ese grandísimo descubrimiento de la Dama de Cádiz en el año 1980, pero el que tenemos delante de nosotros y del que estamos siendo testigos ahora, con un jovencísimo arqueólogo, a ver si conseguimos ahora traerlo también a nuestra máquina del tiempo, es también un descubrimiento notable. Y tan notable. Estamos en San Fernando,
estamos en, bueno, que en aquella época era una isla, ahora ya no lo es, de hecho se sigue llamando popularmente la isla, ¿no? Ahí excavaron de la isla. Y el yacimiento arqueológico que estamos presenciando, donde estamos viendo ahí ese jovencillo, es Eduardo Vijande, que es el director de la excavación, están 2 operarios, y lo que están desenterrando es algo insólito, porque es una necrópolis con muchas tumbas individuales, lo cual llama la atención, porque lo normal es encontrar tumbas colectivas. Y dentro de esta tumba vemos que no es tan individual, sino que aparece una pareja, pero es una pareja entrelazada. Una pareja de un hombre y una mujer que automáticamente y a nivel periodístico pues se les llama el abrazo o los enamorados, ¿no? Los enamorados de San Fernando. Claro, llama mucho la atención porque evidentemente estamos hablando de un yacimiento de esta necrópolis de hace unos 6.000 años de antigüedad, es decir, que estamos hablando del Neolítico, muy anterior a toda la época de los fenicios. Y no solo, claro, evidentemente estamos encontrando esta tumba de los enamorados, que ahora, en fin, comentaremos un poco más, porque como tú bien decías, en fin, vamos a traer a Eduardo Vijande aquí a nuestro lado para que nos cuente algunos de los pormenores. Pero el hallazgo es sorprendente, porque no es habitual encontrar a una pareja entrelazada muerta de esta manera. Es decir, aquí hay que especular. Evidentemente no murieron asesinados porque no tienen todas las características de un homicidio. Luego hablaremos de que hay otras tumbas donde sí aparecen homicidios, donde sí aparecen 2 personas presuntamente asesinadas, lo cual esto también crea algo insólito. En fin, lo que se está encontrando en esta necrópolis de San Fernando está rompiendo un poco también ciertos moldes y ciertos esquemas de lo que sabíamos actualmente, porque, claro, los primeros asesinatos de los que tenemos constancia nos tenemos que ir a Atapuerca, pero es que aquí también estamos encontrando hace 6.000 años, ni más ni menos. Y la tumba está donde aparecen entrelazados estas 2 personas, un hombre y una mujer, la mujer más o menos de unos 12, 14 años, el hombre de unos 35 años, se está especulando si sería un padre y una hija o realmente una pareja de enamorados, porque en aquella época, como bien sabes, en fin, las mujeres desarrollaban muchísimo antes, y en fin, las diferencias de edades no eran tan llamativas como podrían mejor sido posteriormente. Así que todo esto es lo que nos hace pensar que había toda una relación afectiva, que había diferencias en las clases sociales, porque hay tumbas como individuales muy humildes, pero luego hay tumbas monumentales, protomegalíticas, con lo cual quiere decir que ahí había gente que tenía poder, que tenía jerarquía, y de hecho los que estaban enterrados allí, por cierto, y curiosamente los asesinados están en tumbas de estas portentosas, lo cual nos está indicando, primero, diferencias sociales, por otra parte, redes de intercambio marítimo, porque se están encontrando también colgantes de ámbar siciliano, hachas de silimanita, que no pertenecen a esta zona, se están encontrando cuentas de varicita y de turquesa, etcétera, etcétera. Y ya que estamos viendo justo este yacimiento y sobre todo esta tumba de los enamorados, de estas 2 personas entrelazadas, luego lo comentaremos con nuestro arqueólogo, pero aparece ocre esparcido por su cuerpo. No olvidemos que todo forma parte de los rituales funerarios que se hacían en aquella época, que es verdad que desconocemos muchísimas cosas, pero es que también detrás del cráneo del hombre aparecen 5 agujas de hueso, lo cual está indicando de que tenía un tocado el hombre, no la mujer. Sí. En fin, un yacimiento portentoso hasta el día de hoy. Se supone que habría más de 300 tumbas, queda todavía mucho por descubrir, pero a día de hoy descubiertas 52 tumbas y 73 individuos. Y entre esos 73, nuestra parejita de enamorados. Bueno, pues lo hemos mencionado en varias ocasiones. Eduardo Vijande, excavador en ese campo de hockey, arqueólogo, profesor, nos acompaña también en este cronovisor. Vamos a hacer todo lo posible, ¿no?, para que esas coordenadas espaciotemporales no se rompan, ¿no?, y que el pasado no choque con el presente, porque puede crear un verdadero caos. Eduardo Vijande, bienvenido a Ser Historia. Hola, muchas gracias. La primera pregunta, Eduardo, ¿cómo veis los arqueólogos? Bueno, yo también soy egiptólogo, ¿no?, y un poco arqueólogo también. A mí estas etiquetas tan populares como la Dama de Cádiz, los enamorados, no dejan de crear un vínculo afectivo entre ese descubrimiento y la población, ¿no? No sé cómo lo veis, ¿no? Algunos pensarán, menuda tontería, habría que decir pareja de hecho, pareja de tal, no sé qué, bla, bla, bla. ¿Cómo lo veis los arqueólogos?
Hombre, por un lado no me gusta, ¿no? Porque tampoco sabemos si estaban enamorados, nunca lo vamos a saber, ni siquiera de parejas actuales sabes tú si realmente están enamorados o no. Eso ya depende de la mentalidad de cada uno. Pero sí que es cierto que esto quizás ayuda a que se conozca más el yacimiento. Entonces, desde ese punto de vista creo que es importante. También hay que ponerse un poco en contexto. Cuando aparece esta pareja, ¿no? Este enterramiento de los enamorados, habíamos excavado ya cerca de 30 tumbas. Con la primera todo el mundo estaba emocionado, era la primera tumba de época neolítica en San Fernando, solamente se conocía una de la Edad del Bronce más reciente. Pues decimos, oye, qué bien, la segunda también, pero cuando llevas ya 30 tampoco te da tanta... Y nosotros le ponemos unos nombres que realmente son feos. Realmente esta pareja, el nombre que tiene es C14E10. Y los propios operarios, cuando había que hacer algo en la tumba, que si había que taparla, que tal, yo decía, mira, tápala C, ya me decían, pero ¿cuál? La de los enamorados, ¿no? Y de ahí que se le dio un poco, así se le dio el nombre, ¿no? Últimamente, más que los enamorados, estamos hablando del abrazo eterno, ¿no? Que quizás, bueno, más pues tiene un poquito más de sentido. Sí, tiene un significado mágico, ¿verdad? Jesús, porque yo estaba notando ahora, según te escuchaba también, Jesús, y se lo quería preguntar a Eduardo, la idea de que cuando vemos, sobre todo en algunos aspectos de la prehistoria y en concreto del neolítico, que eran personas como nosotros, o sea, si en el Paleolítico superior eran personas que hace 20.000, 30.000 años exactamente físicamente igual que nosotros, con la misma inteligencia y todo, lo que pasa es que reaccionaban de forma diferente a situaciones. También cambia en ese sentido el concepto de familia, ¿no? Solemos intentar reflejar, ¿no?, el presente a veces en el pasado, pero conocemos también sociedades del Neolítico cuya composición familiar es muy diferente a lo que hoy entendemos como una familia, ¿no? Yo no sé si este podría ser el caso por la diferencia de edad de una niña, podría ser el padre con la hija, no sabemos, ¿no? Es complejo, ¿no? Es cierto que la primera vez que vimos la edad de ambos individuos, claro, el individuo masculino 35-40, el femenino 12-14, inmediatamente todo el mundo padre e hija. Pero lo estaba comentando antes también, ¿no? En ese momento, además, qué casualidad, pues en Jerez se dio el caso de una chica actual con unos 10 años que se había quedado embarazada. Tened en cuenta que estamos hablando de hace 6.000 años, poblaciones que además tienen una esperanza de vida muchísimo más corta que en la actualidad, donde probablemente pues la madurez se alcanzaba muchísimo antes. Entonces no es descartable que fueran pareja. Esa necrópolis tuvo una duración bastante larga, estamos hablando de 300 años de ocupación mortuoria, pero de ocupación evidentemente, donde se fueron enterrando sucesivamente varios individuos. Entonces antes yo destacaba que una de las cosas que creo que os llamó la atención era, bueno, pues la cantidad de tumbas individuales, unas cuantas tumbas monumentales, creo que 4 monumentales, pero luego muchos niños, pero no niños pequeños, sino como antes también comentábamos, niños a partir de 6 meses y como centralizados, como si fuera un lugar, ¿no?, reservado también para los infantes. ¿Eso obedecía a algún tipo de circunstancia o de ritual, de lo que más o menos podemos saber? Bueno, no estamos seguros, pero sí que es cierto que tenemos una necrópolis con 53 tumbas y hay varias tipologías, desde la más sencilla, una fosa simple, un agujero en el suelo y ahí se introduce al difunto. Pero luego hay 4 que son más complejas, solo 4. Que ya utilizan piedras, además una cantidad de piedra más o menos potente, y además en esas tumbas están los individuos con los ajuares más valiosos. Sí. En el resto de tumbas prácticamente no hay ajuares, esos son elementos de adorno, pero no son productos exóticos. Nosotros llamamos productos exóticos a esos ajuares que se hacen con materias primas que no existen aquí. El ámbar no existe, bueno, ni aquí, ni en la provincia de Cádiz, ni en Andalucía, y sabemos que viene desde Sicilia. Ese ámbar que sale desde Sicilia nos da también un dato muy interesante. Probablemente la existencia de una navegación más desarrollada de lo que pensábamos. Sale de Sicilia, tiene que recorrer obviamente parte del Mediterráneo y luego llegar a la isla de San Fernando. El tema de las embarcaciones es un tema también muy interesante, muy difícil de rastrear, pero estos elementos nos ponen más o menos sobre el aviso de que existía una navegación más o menos potente. Y además, lo que has comentado, bueno, también los individuos que están en estas tumbas más monumentales de momento son exclusivamente individuos masculinos. Pero eso nos está dando pistas de la existencia de desigualdad social. La mayor parte de la población, como sucede en la actualidad,
vamos a las tumbas más simples. Y sí que hay algunos que tienen panteones familiares, que tienen tumbas más espectaculares, obviamente, pero esto ya nos habla de esos inicios, esos indicios de desigualdad social. El tema de los niños también es algo muy curioso. Hasta hace 15-20 años, en el Neolítico se hablaba muchas veces, hay incluso artículos de especialistas que decían, ¿dónde están los niños? Porque no aparecían prácticamente en las tumbas. ¿Por qué? Pues probablemente porque a lo mejor no se les consideraba como miembros plenos de la comunidad con derecho a ser enterrados. Pero en el caso de campo de hockey tenemos un 28% de niños, lo cual es una cantidad que yo creo que es lo normal, porque además estamos hablando probablemente del sector de la población que tendría una mortalidad más elevada. Pero también lo significativo es que la mayor parte de estos niños, están casi todos en fosa simple, aparecen junto a la tumba más monumental, pegados al norte de la tumba más monumental. ¿Por qué? Pues no sé, quizás pues por esto ya son hipótesis, puede ser porque sean del mismo linaje o puede ser porque estén junto a dos miembros que han sido miembros importantes dentro de la comunidad, porque recordemos, en esa tumba principal hay dos individuos masculinos que fueron asesinados, bueno, la palabra asesinato me riñen, ¿no? Los especialistas en derecho, homicidio. Porque tienen fracturas en el cráneo, uno de ellos en la parte frontal, otro de ellos en la parte posterior, son fracturas perimortem, no hay recrecimiento del hueso, los que estudiáis el mundo egipcio y el tema de las trepanaciones sabéis de lo que hablo, no hay recrecimiento del hueso, por lo tanto esos individuos fallecen como consecuencia de ese impacto. Sí, el mejor pero no a la vez, estamos hablando de fechas muy distintas de uno a otro, ¿no? Esos dos individuos no mueren a la vez. ¿Por qué? Porque uno de ellos está en conexión anatómica, el que está en conexión anatómica es el último que entierran, pero el otro está revuelto. Parece ser que el que está revuelto es el primero que entierran, se descompone, es decir, tiene que pasar un tiempo más que prudencial y luego van a enterrar al segundo y ¿qué hacen? Apartan los huesos del primero, entierran al segundo, que ese es el que nos aparece en conexión anatómica, y encima de él echan los huesos del primero. ¿Se podría hablar, Eduardo, de sacrificios? En el caso de estos dos individuos no lo sabemos, a lo mejor eran individuos importantes en la comunidad que han actuado en algún tipo de acción de defensa de la comunidad y por eso están en esa tumba más prominente y por eso el resto de individuos decide que sus hijos los entierran, no lo sabemos. En el caso de los niños por lo menos sí que no hemos detectado ningún tipo de impacto o de muerte que quede registrada en los huesos. Bueno, todo indica, si están enterrados donde están enterrados, es decir, precisamente en una de las tumbas monumentales, que era la de los ricos, pues son enterrados los dos jefes de la tribu, de lo que fuera, y fueron asesinados, como pasó luego posteriormente, pues eso, con los reyes, los emperadores, el que era jefe al final, antes o después, acababa mal. Podría ser otra hipótesis, porque no deja de ser llamativo que los dos homicidios correspondan a dos personas de alto linaje, ¿no? Posiblemente pues con un cierto carisma, y los niños estuvieran posiblemente también relacionados con lo que tú decías, ¿no? Con la familia, porque posiblemente son los que más posibilidades tenían de dejar descendencia. Sí, es posible, pero bueno, claro, es son hipótesis, evidentemente, son hipótesis. Claro, cuando se habla de un nivel, de un tipo de linaje, que si es de un estrato social superior o inferior, en el caso de los enterramientos lo sabemos por el tipo de ajuares, ¿no? Los objetos. En esta época no había textos, pero se puede leer entre líneas en todos esos objetos que nos dan información de, como decíamos ahora, ¿no? Si hay ámbar, pues de los contactos que hubiera con otras culturas fuera, más allá de sus lindes, de sus fronteras, de lo que pudiéramos denominar así, ¿no? También de una capacidad adquisitiva de un significado incluso mágico, ¿no? Dentro de la comunidad, que fuera un sacerdote, entre comillas, un hechicero, un mago, que fuera un monarca, todo eso, un reyezuelo, un príncipe, todo eso se puede leer un poco entre líneas a partir de los objetos, ¿no? Que aparecen en el enterramiento. Sí, efectivamente. El problema que tenemos en la prehistoria es que no existe la escritura y entonces es muy difícil sacar bastante información, sobre todo la información referida a la superestructura, a la ideología, como queramos llamarlo. Pero también, afortunadamente, en los últimos años pues están apareciendo nuevas técnicas. Nosotros también, he de decir que la excavación la dirigí yo, pero tengo un equipo formado por muchísimos especialistas, un equipo interdisciplinar donde tenemos geólogos, genetistas, antropólogos físicos, de todo, que sí nos ayudan a reconstruir el puzzle. Aún así podemos llegar hasta donde podemos llegar. Vale. Vamos a hablar de la dieta. Se han encontrado 903 dientes hasta el momento, que no está nada mal para una buena colección, de los cuales el 4% solo tiene caries. Estamos hablando de una población que evidentemente se dedicaría a la agricultura, a la ganadería, pero también eran mariscadoras, porque se han encontrado moluscos, ¿no? Entonces está claro
que ellos se alimentaban pues de los moluscos recolectados, y además se han encontrado también navajas, en fin, navajas me refiero de alimento, ¿no? De bugaillos, canahillas, en fin, un poco de todo. ¿Eso indica de que estaríamos hablando de la primera comunidad de mariscadores de la que tenemos constancia? Bueno, no exactamente. Aquí hay un debate bastante interesante a nivel de la prehistoria, y es que antes del Neolítico los últimos cazadores-recolectores tenían una dieta en muchos sitios de marcado carácter marino. Es decir, consumían bastantes recursos marinos, ya sea malacofauna, ictiofauna, peces y moluscos. Cuando llega el Neolítico, la mayor parte de los investigadores consideran que, como llega la agricultura y la ganadería, pues ya los recursos marinos, pues sí, forman parte de la dieta, pero de manera puntual, no tienen un peso específico. Claro, nosotros cuando empezamos a excavar este yacimiento nos aparecieron muchísimos restos de recursos marinos, también de peces. Además, en el caso de Campo de Hockey, una diversidad de especies de moluscos que no hemos visto en ningún otro yacimiento. Y dijimos, oye, además están en una isla, es que vivían a 100 metros de la antigua línea de costa, ¿vivían de espaldas al mar? No, sabemos que no, probablemente no. Entonces, bueno, se han analizado esos restos, pero fíjate, también se hacen ahora análisis que se conocen de isótopos en los huesos, en isótopos de, en este caso, carbono, nitrógeno, que nos ayuda a conocer la dieta de esas poblaciones. Y hemos podido comprobar que hay un sector de la población en el Campo de Hockey que tenía unos niveles muy altos de dieta marina, de peces y moluscos, quizás también de algas. Hay que tener en cuenta que las algas, que ahora están de moda en la alta cocina y demás, en momentos de carestía se han consumido, y en la bahía de Cádiz hay varias especies de algas completamente comestibles. Por ponerte también un ejemplo de la importancia de los recursos marinos, me voy a venir aquí a Chiclana, porque también excavamos un yacimiento, La Esparragosa, aquí en Chiclana, donde aparecieron silos, que son estructuras de almacenamiento, y en ellas cuchillos de siles, muchos cuchillos de siles, que decimos, ¿tantos cuchillos de siles? ¿Para qué? Se lo enviamos a un especialista, Ignacio Clemente, que es del CSIC de Barcelona, que se dedica a hacer estudios de huellas de uso. Analiza esos cuchillos de siles, los filos al microscopio, y te puede decir para qué se han utilizado, para cortar madera, para cortar carne, para... Entonces se lo enviamos a él y nos dijo, oye, buenas noticias, hay resultados positivos. Ah, estupendo, se han conservado las huellas de uso. La mala noticia es que nunca he visto este tipo de actividad. No sé, nunca he visto estas huellas de uso, no sé qué tipo de actividad desarrollaron. Y a los pocos meses nos llamó y nos dijo, oye, mira, que me vino a la cabeza que Chiclana está en la zona de costa, fui al mercado, compré 5 kilos o 6 de peces, hice mis propios cuchillos de sílex, arqueología experimental, y me puse a descamar el pescado, a filetearlo, y cuando lo miré al microscopio, las mismas marcas que tenéis vosotros allí, en este caso el yacimiento de La Esparragosa, que ya lo estamos viendo en otros yacimientos de la bahía de Cádiz. La importancia, obviamente, del medio marino. Fíjate, estás hablando de nuevas tecnologías, ¿no?, que avanzan a pasos agigantados, ¿no?, a medida que se van generando y se van aplicando a las excavaciones arqueológicas. En otras ocasiones lo hemos comentado, ¿no? Y a mí me pregunta mucho la gente, ¿no? Yo como egiptólogo, egiptoloco, por la construcción de las pirámides, no, es que los egiptólogos no saben de ingeniería ni de arquitectura y tal. Ya, sí es cierto, pero en los equipos hay ingenieros, hay arqueólogos, hay geólogos, hay climatólogos, hay forenses, hay botánicos, hay absolutamente de todo, ¿no? A lo mejor un equipo de 20 personas, solo 1 o 2 son arqueólogos y el resto pertenecen a otras disciplinas, ¿no? Y quería preguntarte, hoy, ahora mismo, por ejemplo, estamos en Chiclana, tenemos una configuración geológica, una configuración climática determinada. También se puede saber, ¿no?, el tipo de clima que había estudiando los restos de esos residuos de alimentos, de plantas, de peces. Se puede saber también el clima, el ambiente que había en la época, ¿no? Hace, pues en este caso, 6.000 años, ¿no? Sí, además lo conocemos, se puede saber, y además hoy en día por varias técnicas. Por ejemplo, la palinología, que estudia el polen, ¿no? Ese polen, esas partículas pequeñas que en primavera pues tanto molestan a algunos, pues son también para nosotros muy valiosas, porque ese polen, si queda recogido en una estructura de hace 6.000 años, se lo damos al especialista, analiza el polen y nos puede reconstruir cómo era más o menos la vegetación en esa época. Y si sabemos cómo era la vegetación, podemos saber también pues cómo era el clima. Y hace un par de años también, con Asier García, un investigador de la Universidad de Cantabria, hicimos también análisis de isótopos de oxígeno 15, esto ya es casi ciencia ficción, en los burgaillos, en estos caracolillos de mar. Y gracias a esos análisis, él me puede decir hasta la temperatura que tenía el océano
hace 6.000 años, en esa época. Y no solo eso, porque teníamos una duda también en cuanto al yacimiento de campo de hockey. No solamente es una necrópolis, tenemos un poblado, pero había compañeros que decían, es que a lo mejor el poblado no era permanente, era un poblado estacional, iban en una determinada época del año pues a pescar tal, a recolectar tal. Hombre, yo decía, una necrópolis tan extensa no suele ser por una ocupación estacional. Pero también estos análisis de isótopos en estos caracolillos nos permite saber en qué época del año se recolecta el caracolillo. Y los tenemos recolectados en todas las estaciones del año. Por lo tanto, sabemos que el yacimiento era un asentamiento estable, que duraba durante todo el año, o que lo frecuentaban durante todo el año. Eduardo, ¿está considerado esta necrópolis como la más antigua encontrada en una isla? Y segunda pregunta, ¿la población de aquella época, estamos hablando de que las tumbas más antiguas tienen 6.200 años, ¿la población era negroide? Vale, interesantes las dos cuestiones. A nivel de la península ibérica, yo estoy casi seguro que es el único asentamiento estable localizado en una isla. Además, nosotros mismos, aquí la ciencia avanza, nosotros también nos corregimos conforme vamos haciendo investigaciones. Antes de que apareciera este yacimiento, para San Fernando decía, en época neolítica hubo alguna ocupación marginal. A lo mejor alguien con sus 2 cabritas, pero no pudo haber un asentamiento estable, una isla de 7 kilómetros de largo por 1,5 de ancho. ¿Por qué se van a ir a una isla, no pudiendo estar en el continente? Bueno, cuando acabamos campos de hockey, pues tuvimos que retractarnos, ¿no? Esa es la ciencia, ¿no? Así se avanza. Y luego, en cuanto a la segunda pregunta, me has dicho el tipo negroide. Sí, el tipo negroide, porque inicialmente los antropólogos físicos de la Universidad de Granada vieron que tenía unos rasgos muy, muy robustos, algunos de los individuos, sobre todo los individuos masculinos, y se pensó que podían ser negroides. Estamos además en una zona excepcional. Esto se conoce hoy en día como sea-cross, zonas de paso. Y grandes sea-cross o grandes zonas de paso hay 5 o 6 en el mundo. La zona del estrecho de Bering, el estrecho de Sicilia, el estrecho de Gibraltar. Con esa duda también de cuándo se cruza por primera vez el estrecho, en qué época. Pensábamos que podían ser negroides, pero se llevaron a cabo estudios genéticos en el ADN te lo dice, 6 individuos, y el tipo poblacional no es un tipo poblacional subsahariano negroide, sino que es una población típica mediterránea. El ADN también nos dio más información. Para mí esto también es casi ciencia ficción. Color de ojos, de pelo, de piel, de poblaciones de hace 6.000 años. También la existencia de parentesco entre 2 individuos, la endogamia en uno de ellos, que era hijo de primos hermanos, una endogamia muy fuerte, que también hace dudar de esa endogamia. ¿Por qué? Porque estaban en una isla, estaban aislados, ha sido un caso aislado, bueno, no lo sabemos. Y una última cuestión, ¿no? Sabes que más o menos en la misma época donde encontrasteis este abrazo eterno, estos enamorados, en Valdaro, muy cerca de Mantua, en Italia, se encontraron también otra pareja entrelazada, ¿no? De 6.000 años. Y luego, pues, posteriormente en Módena se ha encontrado otra pareja, en este caso 2 hombres, ¿no? También entrelazados. ¿Cuál es más antiguo? Saca pecho. Bueno, tampoco quiero hacer de esto una competición de antigüedad. Es cierto que el de Valdaro, que está muy cerca además de toda la historia de Romeo y Julieta, además lo vendieron muy bien. A nivel mediático... Por eso digo, que es que los italianos creen que el suyo es más antiguo. Fue el que mejor vendieron. Siempre dijeron que tenía una cronología de entre 5 o 6.000 años. Yo de momento no he visto datación absoluta, carbono 14, realizado directamente sobre uno de esos individuos. Ya estaban rebajando a 5.000, no lo sé. No tiene una datación absoluta, por lo menos, de alguno de esos 2 individuos que están en el abrazo. En el caso de campos de hockey tenemos datado uno de los individuos y no hay ninguna duda. Estamos hablando de unos 5.800, 5.900 años. Es cierto también que el de Valdaro pues, se conserva muy bien, el de San Fernando tampoco está mal conservado. E incluso tenemos uno en Ecuador, los amantes de Sumpa, estamos hablando ahí de una cronología, dicen los arqueólogos, de unos 8.000, 7.000 años, más antiguo, pero el estado de conservación no es tan, el abrazo no se ve tan... Estamos hablando de Europa, Es más antiguo los enamorados de San Fernando. Pues empiezas a reducir, pues el más antiguo de Cádiz, claro, sí. Sí, bueno, en Europa sí que es cierto que es uno de los abrazos, probablemente el más antiguo y además muy bien conservado. Se puede ver en el museo, en el castillo de San Romualdo, San Fernando, aunque actualmente está en una exposición temporal en los dólmenes de Antequera. Viva el amor, habría que decir para acabar este cronovisor que hemos realizado con Jesús Callejo y el descubridor de esta pareja, los enamorados, o ese abrazo eterno que también me gusta un montón. Eduardo Vigande, excavador, arqueólogo y profesor. Eduardo, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Muchas gracias a vosotros también por darle un poco de voz a la prehistoria, porque aquí los que trabajamos en el sur peninsular, sobre todo en esta zona de la bahía de Cádiz, parece que todo empieza con los fenicios. No voy a discutir, es innegable el valor de los fenicios. Quédate al resto del programa que te vas a poner... Efectivamente, ya no, si estoy acostumbrado, pero hay algo antes, ¿no? Hay poblaciones antes de los fenicios. Muchas gracias. Claro que sí. Y Jesús Callejo, crononauta, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti, Nacho. Ha sido un placer y nos vemos la próxima semana. Gracias. Señor Dumas, aquí el joven del que le hablé, Julio Verne. Le presento a Alejandro Dumas. Alejandro Dumas, hijo. Un placer conocerle, señor Verne. Igualmente, caballero. ¿Sabe dónde podemos encontrar a su padre? Le hemos traído un manuscrito. No creo que tarde mucho. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Continuamos en Ser Historia, en este programa que estamos haciendo desde este espacio arqueológico Nueva Gadeira, en Chiclana, para descubrir la historia de esta comarca, de esta ciudad, de este lugar tan increíble que tiene muchos puntos en común con otros lugares de la península, tanto en el sur como en el norte, ¿no? Porque al fin y al cabo todos venimos casi de ese mismo punto original, ¿no? En el bloque anterior, en el cronovisor, Eduardo Bijande decía que siempre no estamos hablando de los fenicios. Bueno, pues vamos a hablar también un poquito de los fenicios y sobre todo de esa huella desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social, que ha permitido la construcción de este espacio arqueológico, que es una mezcla de la visita del yacimiento con lo que supone, bueno, pues la cáscara, ¿no? La concha que recubre absolutamente este emplazamiento como una especie de centro de visitantes donde se puede interactuar prácticamente con la historia, con el pasado. Señor alcalde, José María Román, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí hoy con vosotros. Muchísimas gracias por la invitación de nuevo a Ser Historia para compartir con todos nuestros oyentes la pasión por la historia. Antes hemos estado hablando, ¿no?, a micrófono cerrado fuera de esta sala. Qué importante es, lo comentábamos antes con Eduardo en el bloque anterior, ¿no?, crear esas etiquetas para crear puentes con el pasado, vínculos afectivos, ¿no?, que nos sintamos, pues claro, ¿por qué no podían ser enamorados? Pues luego puedes leer entre líneas, ¿no? Puedes ahí seguir hacia adelante y ves que hay detrás, pues no una leyenda urbana en un sentido negativo y peyorativo, ¿no? Pero qué importante es hacer acopio del pasado, disfrutarlo en el presente y compartirlo con la gente, ¿no? Sin duda, llegaron los fenicios y llegaron y se encontraron que estaban aquí los tartésicos, que ya sabían que aquí se vivía bien. Y entonces, pues evidentemente, el espacio es un espacio muy acogedor y para nosotros el descubrir que teníamos estos más de 3.000 años de historia fue un golpe de excitación brutal, porque a una tierra que creíamos que era muy jovencita y que es una tierra turística de un maravilloso sol y playa y tal, pues cuando tú le agregas toda la historia que lleva, todo el embrujo, todo el misterio y tantísimo que supone la cultura fenicia, ¿no?, para el Mediterráneo, pues hombre, te pone en otro nivel y te da un chute importante en cuanto a lo que es tu municipio, ¿no? Hay una actividad cultural que hacen cuando el viento lo permite, ¿no? Sí. Que son esas noches, ¿no?, de velas fenicias, ¿no? Sí, noches de velas fenicias porque... A mí me encanta la idea, ¿no?, que llenan Chiclana de velas. Claro, porque este es el Cerro del Castillo, que es el promontorio en donde se vienen los fenicios a esa ciudad amurallada y en alto a la orilla de esa entrada de la mar que era el río Iro, ¿no?, en aquel entonces muy amplio y muy navegable, ¿no? Y lo que queremos es que no solo tener aquí el yacimiento, sino que todo este espacio sea vivido. En ese sentido, pues hemos hecho
un ronqueo de atún. También estamos ya anualmente haciendo la Noche de las Velas Fenicias. Entonces, como es unas callejas que suben al promontorio del yacimiento, pues realmente queda muy atractivo y te mete, te sumerge casi sin querer en la historia del yacimiento y te hace que efectivamente tú te pongas a soñar sobre la historia que tiene la ciudad, ¿no? Una historia que, como decíamos, cuando hicimos el programa hace 3 años, se estaba todavía excavando el lugar en donde nos encontramos, pero bueno, se ha hecho el esfuerzo, ¿no?, de crear toda esta cáscara, como decía ahora, alrededor del yacimiento. Ahora hablaremos con Juan Antonio de la Mata, el arquitecto que ha hecho esta joya de edificio para poner en valor este yacimiento fenicio. Pero es importante, ¿no?, el hecho de que las instituciones, bueno, pues hagan su papel, ¿no?, y dediquen dinero a este tipo de argumentos sociales, ¿no?, me atrevería a decir, ¿no?, para compartir con el gran público, no solamente los propios habitantes de Chiclana, sino todos los que nos están escuchando, que seguramente después de escuchar, de oír este programa, se sentirán atraídos, ¿no?, por este yacimiento. Sí, sin duda, queremos más, porque nosotros, este es el comienzo de lo que queremos hacer. Cuando esto vaya avanzando, tendremos del orden de 5.000 metros cuadrados dedicados a todo lo que es el yacimiento. Hemos comprado una casa aquí al lado, lindando, vamos a proceder al derribo y las catas arqueológicas correspondientes, el trabajo. Aquí al lado hay un colegio, por tanto suelo público que también queremos que entre en carga, y ya tenemos otro yacimiento esperando también su puesta en valor, y todo el espacio pues tiene que respirar la importancia que supone eso para la historia de Chiclana solo, sino de la bahía, como antes se ha mencionado, ¿no? Por tanto, vamos a seguir apostando sabiendo que de las cosas mejores y más importantes que podemos hacer es invertir en la historia de Chiclana, en el patrimonio histórico. Claro, porque en realidad todos suman, ¿no? San Fernando, Cádiz, Chiclana, ¿qué tal se llevan con sus colegas, sus vecinos? Bien, no, siempre hay sus más y sus menos, como en la viña del Señor. En el fútbol seguro, ¿no? En el fútbol seguro. No, pero sin lugar a dudas, mira, la bahía es un paquete. Yo soy de los convencidos. Aquí estamos, entre Cádiz, Chiclana y San Fernando somos 300.000 habitantes conjuntos, separados cada uno de otro por 8 o 10 kilómetros, y por tanto es una conurbación y funciona como tal. Y máxime ahora que tenemos un tranvía que es el eje vertebral de las 3 ciudades, y por tanto es una comunidad económica, de diversión, de trabajo, de todos los sentidos, ¿no? Y también coincide que ya lo era cuando éramos las gadeiras, porque las gades de entonces, las dos Cádiz, ¿no?, y la isla de San Fernando y Chiclana, pues formaban ese paquete junto con el puerto de todo lo que son las gadeiras actuales, ¿no? Juan Antonio de la Mata, arquitecto, señor arquitecto, bienvenido a Ser Historia. Muchas gracias por invitarme. Antes le decía, ¿no?, él es el mago, el genio que ha creado este edificio. Hay una de las cosas más locas que me comentaba cuando nos ha estado haciendo la visita al equipo de Ser Historia, es la posibilidad de que el edificio, la caja, ¿no?, donde está, más o menos se puede desmontar y se puede ampliar dependiendo un poco de hacia dónde vaya la excavación. Eso me parece alucinante. Sí, que el encargo lo es, ¿no? O sea, cuando te dicen, oye, cuenta Chiclana desde el Cerro de Castillo y cuéntalo respetando la arqueología. Dice, la verdad es que, y ten en cuenta que además no se ha terminado de excavar. Dice, ¿y esto cómo se puede construir un edificio encima de un edificio, encima de otro edificio, y que lo importante sea lo antiguo, ¿no? Sí, que se moleste uno con otro, ¿no? Sí, lo que marca el territorio. Entonces, al final lo que decidimos, después de mucha reflexión y de un equipo de gente muy trabajadora, ¿no?, es hacer un cajón. Un cajón súper respetuoso, ¿no?, que desde fuera fuera contando la evolución del yacimiento. Por eso la fachada es una fachada de crión, que es un material que tiene la forma de una pizarra de sal, en la que se dibujan 3 realidades de Chiclana: la ciudad actual, rebajado sobre ese material, la ciudad descubierta, son incrustaciones en gris de lo que hoy se conoce, fueron restos arqueológicos, y por la noche se retroilumina esa ciudad
y se forma lo que parece pudo ser la trama fenicia, siguiendo pues lo que se conoce de Cádiz y de Doña Blanca. Y además todo eso, como estamos en abierto, en un material preindustrializado que permite su montaje y desmontaje. O sea, cuando sigamos excavando y sigamos descubriendo, desmontaremos, incrustaremos, reunificaremos, de forma que sea siempre un edificio vivo. Ahora estamos en el interior, ¿no? En la parte musealizada de este yacimiento arqueológico. Bueno, tenemos todas las luces encendidas, ¿no? Para que se vea bien la realización del programa, pero cuando funciona como museo, es un contraste muy grande, ¿no? Entre las paredes negras y dando protagonismo al suelo, este suelo acristalado sobre el que estamos, que deja brillar con luz propia al yacimiento fenicio. Sí, que efectivamente hay que cerrar el espacio, pero el espacio no puede dominar la arqueología. O sea, en el fondo, lo que importa es la arqueología. Lo que importa es lo que se ve, bien si lo sabe ver uno o bien si tiene que escuchar las explicaciones que aquí se hacen, ¿vale? Y las paredes son simplemente el soporte de aclaraciones, ¿no? Y después de un apoyo visual que al final hace la visita pues más entretenida, porque hay que tener en cuenta que es un centro al final para todo tipo de visitantes, no los más estudiosos y la ciudadanía en general, que lo que quiere saber es de la historia de su ciudad. No, yo creo que está muy bien resuelto, ¿no? Claro, decir, bueno, es que se ha puesto una caja encima, nos lo comentaba también, ¿no? Ha habido varios cambios de proyecto porque también implica el propio resultado de la excavación, lo que se quiere poner en valor. Estamos supeditados a no poder mover absolutamente nada, no se puede destruir, tiene que... algunas cosas prácticamente parece que están volando en el aire, ¿no? Sí, pues ese ha sido un proyecto apasionante y complejo, ¿no? Y complejo porque lo empezamos conociendo ya el yacimiento, pero sin tenerlo conocido al completo. De hecho, hicieron falta 2 modificados de proyecto, porque como consecuencia, por ejemplo, de hacer el foso de ascenso, modificamos completamente la distribución del bloque, porque entendimos que lo importante no era el ascensor, sino la arqueología, y se duplicó el espacio de la arqueología. Entonces, todo esto, además, teniendo en cuenta que todo lo que se construya no puede apoyarse sobre restos arqueológicos. Entonces vamos como saltando, ¿no? Claro, la pregunta es, ¿a usted le pasan los planos del yacimiento? Construyeme un museo aquí sin tocar nada. Es que tiene que ser un poco... En la Guerra de las Galaxias es muy fácil, ¿no? Porque está todo levitando, ¿no? Sí, pero físicamente aquí en nuestro mundo es un poco complicado. Y aquí se ha conseguido. Al final es dedicación y mucha gente. Esto no puede hacer uno solo, porque además yo tengo que reconocer cuando al principio venía y veía una piedra y decía, esto es una piedra. Igual que la otra piedra. Y me decía, no, tú es que no sabes. Y al final acabas sabiendo ver, ¿eh? Pero la verdad es que aquí hubo mucho trabajo, muchas discusiones, te reconozco, muchas discusiones, mucha colaboración. Vamos, yo creo que Paloma hizo un trabajo, que era arqueóloga en pie, ¿no? Aquí, pues un trabajo bárbaro, ¿no? En enseñarnos, ¿no? En apaciguarnos, ¿no? En empujarnos, ¿no? Pero efectivamente yo creo que el acierto es eso, ¿no? Es haber salvado la arqueología, y en aquel sitio donde lo hemos tapado, que es todo el solar colindante, que eran las antiguas, eran unas arquetas de hormigón, depósitos de agua, solo había una parte que parecía que era una calzada romana y también va protegida, va anillada, para que en un futuro, cuando pasen los años de apertura obligatoria del centro, podamos hacer la excavación de lo que es esa calzada y ponerla en valor, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta que además este es un proyecto que le pasa otra cosa, que como viene con un fondo europeo, hay que empezarlo y terminarlo pase lo que pase. Y tú no le puedes explicar al otro que lo que te ha pasado es que ha encontrado un yacimiento más grande que el que tenía. Claro. Dice, muy bien, pero termina. Además, le cuenta también con tecnologías bastante novedosas, ¿no? En la planta de arriba, yo que trabajo en el mundo de exposiciones inmersivas, tienen una sala, ¿no? Inmersiva de 360 grados contando la historia de la ciudad de Chiclana. Así que, bueno, pues todo, como decía antes, todo va sumando y convierte este museo en un lugar pues muy atractivo, ¿no? Para el gran público. ¿Qué acogida ha tenido el lugar? Yo creo que todavía estamos arrancando, pero yo creo que ha sido un éxito, ¿no? Te cuenta que esto es un espacio arqueológico y al final te decía antes, y un centro de interpretación de la ciudad de Chiclana, ¿no? Que no tenía, ¿no? Y entonces da gusto ver cuando viene la gente y se mete en esa sala de proyección y acaba aplaudiendo, ¿no? Acaba aplaudiendo, que al final es aplaudiéndose.
porque y la verdad es que estará mejor hecho, peor hecho, pero al final es bárbaro. No te cuenta que esto al final es en chiquitito, porque este centro en realidad es muy pequeño, lo que se quiere hacer en todo lo que es el Cerro del Castillo, ¿no? Que vamos muy poco a poco, que es ese mirador, que es esa torre, que es ese balcón, esa torre mirador, esa pasarela sobre el río, o sea, es una transformación del centro de Chiclana, con la suerte de que está en el centro histórico de Chiclana, con la suerte de que está en la colina en la que estaban los fenicios del principio y los tartesos de antes. Uh-huh. Alcalde José María Román, ¿usted qué sintió, qué impresión le dio la primera vez que vio? Porque imagino que le pasarían los planos y bueno, pues tampoco hay por qué saber, ¿no?, de arquitectura. Ahora me dice usted que es arquitecto, no es arquitecto, ¿no? No, soy biólogo. No, es que me sonaba que no era arquitecto, digo, a ver si voy a meter aquí la pata. Biólogo. Pero claro, una vez construido, una vez acabado, ¿qué cara que es? Bueno, esto fue el azar, ¿no? En el sentido de que había una licencia de obra para construir unas viviendas y en los trabajos previos de arqueología pues aparecen unos restos y tal, y al final parece que era lo que finalmente fueron. Y cuando a mí me pasan la información, pues no lo dudo un momento y lo que hacemos es llegar a un acuerdo para comprarlo. Me acuerdo que fue en un Fitur en Madrid, aprovechamos un hueco y en una mañana en un desayuno de un hotel, sin desayunar por cierto, pues allí hicimos el acuerdo y hicimos el trato, como eso se suele decir, y se compraron los primeros 600 metros del yacimiento primero, que es uno que está aquí al lado, y que por eso digo que es que realmente estamos viendo una parte del yacimiento, pero tenemos 600 metros esperando para ser expuesto y todo lo que supone un patio de un colegio y otro edificio municipal que hay aquí. Entonces, la decisión está clarísima, con fondos europeos, como dice Juan Antonio, pero también con fondos propios, que se lo ha olvidado a él. Sí. Muchos fondos propios. Bueno, yo creo que es una especie de sueño hecho realidad, pero lo más bonito de todo es que queda mucha noche todavía para soñar y seguir construyendo. Este es un espacio maravilloso para soñar, para disfrutar, sabiendo que está haciendo una cosa para el futuro, que va a quedar para siempre, que por mucho que siempre hay gente que dice esto no es prioritario, siempre es más importante hacer, bueno, esas cosas siempre ocurren en la vida pública, pero hay que tener las ideas muy claras de tener la altura de mira que corresponde para saber que cuando te pasa una cosa como esta, ya, señor, no lo dude usted y póngase a tope, y nosotros sin prisa pero sin pausa estamos día a día perseverando en el proyecto final, que no sabemos cuál será, pero será el que la gente venga aquí y disfrute y vea lo que es la historia de la bahía y pueda disfrutar de todo un espacio en donde es muy importante cazar. Quien venga, doctor en la materia y sepa y reconozca un trabajo bien hecho, pero también tanta gente de a pie que tiene que también que ver lo que otros no ven y tiene que disfrutar con las recreaciones o esas cosas que se hace hoy en día y que permite que tú puedas visualizar todo esto a pesar de no tener a lo mejor la mejor formación académica al respecto. Seguro que la gente cuando venga a este lugar, a este espacio arqueológico Nueva Gadeira, va a disfrutar muchísimo con los restos fenicios aquí en Chiclana, y no me queda más que darles las gracias, ¿no?, al alcalde José María Román y al arquitecto creador de este sueño, Juan Antonio de la Mata. Muchísimas gracias a los dos por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias, y seguramente dentro de 2 o 3 años esto será mucho más grande todavía. Seguro. Muchas gracias. Gracias. Madre, se rumorean cosas sobre usted, dentro del convento y fuera de Ávila. No se deje llevar por las habladurías, María. Usted y yo sabemos que en este convento entra y sale demasiada gente. Es usted famosa, madre. La fama nunca ha de ser el camino, Sor María. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Poco después del hallazgo del sarcófago, llega a Cádiz Pelayo Quintero Atauri, dibujante, historiador y arqueólogo
nacido en la localidad conquense de Uclés. Vinculado a la masonería, este erudito de fama y aspecto extravagantes desempeñó numerosos cargos institucionales en la capital gaditana. Fascinado por la aparición del sarcófago del hombre barbado, Pelayo Quintero dejó publicado en varias ocasiones su acentuado deseo de encontrar la pareja. Un sarcófago femenino en cuya búsqueda trabajó hasta su muerte sin ningún éxito. La leyenda cuenta que el arqueólogo se vio tan atrapado por la búsqueda del sarcófago femenino que, decían, la mujer se le aparecía incluso en sueños. Lo que nadie puede explicar es cómo Pelayo Quintero no excavó la única necrópolis púnica de Cádiz que le quedaba por explorar. El antiguo cementerio fenicio estaba a poco más de 1000 metros de donde apareció el sarcófago del hombre barbado en 1887, el lugar exacto en donde el arqueólogo mandó levantar su casa. Continuamos en Ser Historia, en este programa especial que estamos realizando desde este espacio arqueológico Nueva Gadeira, en el corazón de Chiclana, aquí en el castillo. Un lugar que ha recuperado un poco la historia, no solamente de Chiclana, la historia de la bahía y sobre todo ese apego tan grande al mundo fenicio. Escuchábamos ahora un fragmento de la dramatización que escribí para Cuarto Milenio, un reportaje que yo escribí hace años sobre la historia de la Dama de Cádiz, de Pelayo Quintero, y que me permitió tener la suerte, ¿no?, de conocer a nuestro próximo invitado, Ramón Corzo, arqueólogo, descubridor, historia viva de la arqueología española. Bienvenido de nuevo a Ser Historia. Muchas gracias. Encantado. Yo recuerdo que antes lo comentábamos, ¿no? Tengo recuerdos con mucho cariño de esas imágenes que me pasó del momento del hallazgo, ¿no?, grabadas en 8 milímetros, mudas, en el año 1980, de ese sarcófago de la Dama de Cádiz. Usted era catedrático, ¿no?, en Sevilla, le grabamos allí. Voy a contar una anécdota del rodaje, que fue buenísima. Nos presentamos allí con el equipo, las cámaras, en su casa en Sevilla, con los cuarzos, estas lámparas, ¿no?, que necesitaban ser conectadas a la luz, y usted nos ve sacando el cable, levanta el dedo y dice impasible, 125. Y inmediatamente bajó de la planta superior un par de transformadores para poder utilizarla. Ya lo han arreglado, ¿no?, en la casa, ¿o sigue con 125? No, ya la casa no la tenemos ya. Ah, bueno, por lo menos ya el que haya vuelto. Pero yo siempre he guardado con muchísimo cariño esa anécdota, porque pensaba, digo, ostras, a ver si no podemos grabar ahora, pero sí, al final se pudo solucionar absolutamente todo. ¿Cómo recuerda usted, Ramón, el momento? Porque fue un viernes, ¿no?, cuando a usted le avisan, creo, que había aparecido un sarcófago en un lugar donde estaban construyendo una casa, ¿no? Sí, vamos, por decirlo, sí, brevemente, reproduciendo las palabras que se pronunciaron en aquel momento. A mí me llamó el maquinista que estaba haciendo la excavación en aquel solar y me dijo que había aparecido un muerto. Ya está, no había más, no había sarcófago, no había ninguna otra noticia. Resulta que la culpa de todo la tenía en gran medida Pelayo Quintero, a quien hemos recordado. Se trataba de un solar grande en la parte externa de Cádiz, Extramuros de Cádiz, que se llamaba La Quinta, y era el chalet y el jardín de Pelayo Quintero. Él era arquitecto y él mismo se construyó aquel chalet. Con una planta extraña, octogonal, yo recuerdo era cuadrado, sí. Vamos, no recuerdo nada, porque yo estuve en el derribo. Pero tenía un jardín bastante grande, aquello era un
un bombón para un promotor entonces, porque había muchísimo espacio libre para edificar. Yo había conseguido ya entonces, mucho antes de que existiera la ley de patrimonio histórico del 85, que no había un constructor en Cádiz que se atreviera a mover un gramo de tierra sin que yo estuviera delante. Lo conseguí muy fácilmente, lo conseguí porque el comisario de la Policía Nacional era amigo mío, y la primera vez que me pusieron problemas le dije, déjame un Z que vamos a ir a un solar. Me presenté con un Z de la Policía Armada en la puerta y desde entonces todos los constructores me llamaban previamente y me decían, mire, vamos a hacer aquí una excavación, tal, queremos tal, ¿cuántos obreros quiere? ¿Cómo? Bueno, pues yo ya le daba las instrucciones y con alumnos de la facultad hacíamos la excavación. Aquel solar estuvimos vaciándolo, haciendo catas, pues más de un mes. Era un solar enorme, pero que era un solar en el que todo el terreno era una duna de arena limpia, muy bonito, pero sin ningún vestigio arqueológico. Eso es lo que llamaba la atención, ¿no? Que la Dama de Cádiz, este sarcófago, ¿no?, de fenicio del siglo V, ¿no?, que ahora se puede ver en el Museo de Cádiz, tan hermoso, con ese toque fenicio y también un poco egipciante, apareció casi descontextualizado, no descontextualizado desde el punto de vista arqueológico, pero estaba solo, no había nada alrededor. Claro, ese era uno de los objetivos y de las condiciones fundamentales. Aunque nos pasemos un poco del tema, los fenicios de Cádiz querían emular a la mentalidad egipcia en cuanto a la protección de sus restos. Y la protección de los restos se garantizaba haciendo un sarcófago de piedra que conservaba los restos en su mayor integridad y haciendo el enterramiento en un lugar apartado que no conociera a nadie, que nadie pudiera ir a rastrearlo. De ahí la suerte de que apareciera el sarcófago antropoide masculino y que luego nosotros en el año 80 encontramos el sarcófago antropoide femenino. Bueno, por lo que decía, en el solar no había nada, y cuando se estaba terminando de vaciar el solar, lo que quedaban eran los cimientos del chalet de Pelayo Quintero, unos cimientos de hormigón de los años 20, 30 de principio del siglo pasado. Y por supuesto pues ya no teníamos, podríamos decir, un control arqueológico. Los chavales, alumnos míos que estaban allí en el solar, a la 1 por ahí de la tarde llegaron al museo. No, allí ya lo que queda es sacar los escombros, los cimientos. Y a las 2 y pico me llama el maquinista, porque tenían mucho cuidado de llamarme si había algo. No sé, que fuera con la policía, ¿no? Sí, pero es que era la forma de voy con el ejército para allá. Aquello. Me llama y me dice, mire usted, don Ramón, que aquí hay un muerto. Y digo, ¿un muerto, hijo? Ahora lo vas a sacar, hasta ahora. Haz el favor, echa la arena y el lunes por la mañana estoy ahí temprano y vemos lo que es. Entonces volví el lunes, claro, el lunes empezaba a trabajar a las 8, a las 7:30, a las 8 menos 20, llegué a la puerta del solar y allí estaba el maquinista y me dice, oiga usted, don Ramón, esta sí que era guapa. Pues claro, él llegó, buscó el sitio donde había echado la arena y ya entonces sí vio no solo el agujero de la cabecera de donde había sacado el cráneo, que él identificó con el muerto el viernes, sino que había localizado la cubierta y la parte superior de la cubierta con el rostro del sarcófago. Sí, como todos los grandes descubrimientos, siempre a última hora, ¿no? De forma casual, además con la mala fortuna, ¿no?, de que al hincar el pico de la excavadora, ¿no?, de la máquina que estaba utilizando, rompía un poco la tapa, ¿no? Claro, es que allí no había aparecido nada, salvo los cimientos del chalet de Pelayo Quintero, y el hombre estaba con las uñas arrancando los cimientos de hormigón.
debajo exactamente del cimiento de hormigón estaba la tapa de sillares que protegían el sarcófago. Él no se dio cuenta, sino que siguió arrastrando mientras había duro, pues ahí seguía arrastrando, claro. Y ya cuando arrastró los sillares y se dio cuenta cuando me avisó. Imagino que en primer momento, claro, una pieza de esa calidad que no había paralelos, ¿no?, en otros lugares, pero en Cádiz nunca había aparecido nada similar, salvo este sarcófago antropomórfico masculino de 1887. A usted le daría un subidón, ¿no? Digo, Hombre, claro, yo estaba igual que Pelayo Quintero, esperando que apareciera el sarcófago, la pareja, el sarcófago femenino, evidentemente. Y es un asunto muy trascendente, no solo en la arqueología de Cádiz, sino en toda la arqueología española y de la mitad occidental del Mediterráneo, porque sarcófagos como estos solo hay en el Líbano, en la antigua Fenicia, en el norte de África alguno, en Egipto, que realmente pues no tienen relevancia junto con todos los sarcófagos egipcios, claro está, y 2 en Malta, pero de una calidad muy inferior. Los 2 de Malta son muy tardíos y de una calidad muy inferior. Y luego uno mucho más moderno, ya del siglo III, en Cartago. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que los fenicios de Cádiz eran los comerciantes con más poder económico en aquel momento de todas las colonias fenicias, que tenían la capacidad para adquirir un sarcófago de mármol. Eso era carísimo. El sarcófago de mármol está formado por 2 piezas de mármol que cada una tiene 2 metros de longitud y más de 1 metro de altura, que suponen un esfuerzo enorme para encontrar un sector en una cantera de mármol del que se puede extraer un bloque de ese tamaño completo, sin fisuras, sin manchas, sin grietas, que eso se pueda vaciar, y eso lo hacían los escultores griegos, se pudiera vaciar y luego cargarlo en el barco correspondiente y traerlo hasta Cádiz. Eso era carísimo y revela que los comerciantes de Cádiz tenían un nivel económico muy elevado. Pero lo importante del sarcófago masculino, en 1887, para la arqueología española, fue que en ese momento acababan de encontrarse los sarcófagos antropoides de la necrópolis de Sidón. Esos sarcófagos habían ido en su mayor parte al Museo de Estambul y en menor medida al Museo del Louvre, porque entonces todo lo que es el área del Líbano actual estaba bajo dominio turco, pero los franceses tenían allí una cierta capacidad colonizadora. El impacto de la llegada de esos sarcófagos a París, al Museo del Louvre, fue enorme. Y eso había pasado hacía 6 u 8 años. Entonces, cuando la arqueología europea, los arqueólogos europeos, se enteraron de que en España, en Cádiz, había aparecido otro sarcófago como esos maravillosos que ellos traían del Oriente Próximo, la revolución fue completa. Y dijeron, oiga usted, es que en España podemos tener cosas tan importantes como las que hay en el Próximo Oriente. Y eso llevó a que vinieran a España Emil Hübner, Pierre Paris, Arthur Engel, ya estaba aquí Jorge Bonsor, es decir, muchos arqueólogos franceses, ingleses, alemanes, que desarrollaron en gran medida la arqueología española en las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX. Eso explica por qué la Dama de Elche la compró Pierre Paris. Pierre Paris estaba aquí como delegado del museo y del Instituto francés para adquirir antigüedades. Y la Dama de Elche, pues claro, él fue el primero que puso el dinero. Como todos llegamos tarde, pues lo mismo. Empezaron a discutir que quién ponía el dinero, y cuando fueron a decir que sí, que iban a poner dinero para comprarlo, Pierre Paris ya tenía la Dama de Elche en París, ¿no? Se la había llevado al Museo del Louvre. Pero quiero decir que todo ese interés de la arqueología europea por España y por Andalucía, el descubrimiento del arte ibérico, los inicios de todos los estudios de la arqueología anterior a época romana, parten del hallazgo del sarcófago masculino. Y aquí en Cádiz se había quedado todo dormido durante cerca de un siglo. La arqueología que se hacía era una arqueología
muy atemperada, muy recortada, con muy pocos medios. Yo estoy seguro de que cuando se derriben todos esos sectores urbanizados en García Carrera, en todas esas calles de allí de Cádiz, en los pisos de astilleros y todo eso, ahí saldrán muchos enterramientos. Y saldrán muchos enterramientos porque tienen cimentaciones muy superficiales. No se hacían sótanos, afortunadamente. Es decir, que queda mucho por descubrir en la arqueología de Cádiz. Pero prácticamente se había excavado muy poco. Se empezaron a hacer sótanos precisamente en esos años, en el año 80 más o menos, cuando yo empecé a hacerme cargo de la arqueología de Cádiz. Y el que apareciera otro sarcófago, hombre, esto era lo que queríamos, ¿no? Claro. Fue el momento cumbre de justificar todo lo que estábamos haciendo entonces en la arqueología de Cádiz y el darle sentido a lo que se consideraba en gran medida pues una molestia, un retraso, un gasto. No, mire usted, que esto merece todo la lo pena. Canario, porque al final se ha convertido casi en un icono, ¿no?, de la ciudad, de la arqueología que se ha desarrollado ahí a lo largo del siglo XX, ¿no? Ramón Corzo, el problema siempre con este tipo de descubrimientos es otorgarle una biografía, ¿no?, al hallazgo, a quién pertenecía, por qué estaba allí sola, en qué contexto apareció. Ya hemos dicho que apareció solo. Bueno, estaba rodeado de una serie de losas, ¿no?, de piedra que formaban lo que era la tumba, el enterramiento. Pero claro, todos esos datos a falta de textos es imposible, ¿no?, de conocer, más cuando los análisis forenses que se han realizado del interior del sarcófago contradicen lo que tú ves a simple vista, ¿no?, que es algo lo mismo que sucedió con el sarcófago masculino, que dentro se sabe que había una mujer, pues aquí en el de la mujer hoy sabemos que dentro hay un hombre, ¿no? Eso es el resultado de los análisis antropológicos. Para entender todo eso hay un dato fundamental que nos falta en absoluto, que es que aunque ustedes van a decir que es increíble, no tenemos análisis antropológicos de los restos de ninguno de los sarcófagos que están en Estambul, de ninguno de los sarcófagos que están en el Louvre. Aparecieron en un momento en el que no se hacían ese tipo de análisis y los restos óseos que había en los interiores estarán guardados en algún almacén, si están guardados. Pero no se han analizado nunca. Se dan por hecho que si es un sarcófago de un hombre, dentro hay un hombre, y se da por hecho que si es una mujer, claro, hay una mujer, y muy posiblemente no haya de todo. Contrario. Claro. Lo lógico es pensar eso. Lo que pasa es que en este caso nos hemos encontrado con la sorpresa de que efectivamente los análisis parecen indicar lo contrario. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, pues yo la única idea que ahora mismo puedo sugerir es que posiblemente los sarcófagos que tienen todo ese proceso de elaboración, los sarcófagos fenicios de Cádiz, que tienen todo ese proceso de elaboración tan complejo, tan lento, tan caro, se encargaban y llegaban aquí. Claro, cuando llegaban aquí la persona que lo había encargado podía seguir vivo y podía alguien de su familia fallecer y decir, a este lo enterramos aquí. Es la única posibilidad que se me ocurre. No veo ninguna otra que pueda ponerse en comparación, que es lo que le digo. Claro, los fenicios en aquella época no tenían ticket regalo, ¿no? Para cambiarlo ahí, ¿no? En caso de... Pero que no podemos compararlo con resultados de estudios de ese mismo tipo de restos en los otros sarcófagos. No sabemos si también pudo ocurrir lo mismo con los sarcófagos que está de la necrópolis real de Sidón. Me imagino que los de los grandes reyes de Sidón, de Smunazar, de Tabnit, que tienen su rótulo encima de la caja, hombre, no creo que vayan a meter a otro distinto, ¿no? Cuando ellos se gastaron el dinero en robar el sarcófago en Egipto, en ponerle... Sí. Pero lo que luego fue haciéndose durante todo el siglo V de sarcófagos que se encargaban en Grecia, pues pudo dar lugar a que hay un fallecimiento, hay un sarcófago disponible y ese se aprovecha. Y ya está, ¿no? Ya como última pregunta, Ramón Corzo, descubridor del sarcófago de la Dama de Cádiz en 1980,
Claro, el sarcófago lo vemos con esa piedra blanca, ese alabastro tan rico, pero en realidad sabemos que se conservan, ¿no? Yo tengo algunas diapositivas que se hicieron en aquella época, justo en el momento del hallazgo, y todavía se le ven un poco las pupilas, ¿no? en algunos detalles. Claro, hay que pensar que esos sarcófagos estaban totalmente policromados, pintados, ¿no? De vivos colores, que hoy seguramente que si recuperamos esos colores en una reconstrucción diríamos vaya horterada, ¿no? Pero es que eran así. Sí, se parecerían mucho a los sarcófagos egipcios que conocemos, sobre todo las cajas de madera de sarcófagos egipcios. Sí, tienen vivos colores, claro. Eso es evidente. El sarcófago de mármol posiblemente tendría un aspecto muy similar, aunque sean unos colores más atenuados los que se conservan en el mármol. Pero eso es lo que había, y eso es lo que revela esa síntesis religiosa a la que llegaron los fenicios, de adquirir la misma creencia de los egipcios y por tanto hacer el mayor sacrificio y el mayor desembolso por garantizarse la tranquilidad. Otra cosa de la que tuvo culpa Pelayo Quintero, con su mejor intención. Pelayo Quintero se construyó el chalet y le puso unas palmeritas alrededor. Bueno, pues las raíces de las palmeras se entremetieron entre los sillares que tapaban el sarcófago y se metieron en el interior del sarcófago y corrompieron completamente una momia que se había conservado posiblemente en un estado muy bueno durante 2000 años. O sea, el interior del sarcófago, cuando lo limpiamos en el museo, tenía una capa de 8 o 10 centímetros de una tierra oscura llena de raíces de palmera. Se habían introducido las raíces de palmera y habían descompuesto todo el cuerpo. Entonces encontramos pequeños fragmentos de tejidos de momia, de los tejidos superpuestos, pequeños fragmentos del cartonaje que tuviera, sí. Del rostro, es decir, muy poquito. Unos clavos de bronce, seguramente de un taco de madera que colocaron en el interior para asegurarlo y que no se moviera la caja de madera. En fin, todo eso, desgraciadamente, Pelayo Quintero, el pobre, pues no lo hizo con mala intención, pero es el responsable. Desde luego que sí. Un descubrimiento sensacional, este sarcófago de la Dama de Cádiz, que es prácticamente un icono, ¿no?, de toda la arqueología de la provincia y, como digo, de la historia de España. Y un orgullo y un honor, ¿no?, poder tener al descubridor en 1980 de este hallazgo tan increíble, Ramón Corzó. Ramón, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a vosotros. Gracias. Señor Edison, un hombre con una maleta pregunta por usted. Dice que se llama Nikola Tesla. Hágale pasar. Tome asiento, por favor. Así que es usted Tesla, el serbio que viene de París. Sí, señor. Es un placer conocerle. Bachelor me habló de usted. Y viene con la maleta, como si acabara de llegar en el último barco. Pues en realidad sí, señor. Acabo de llegar de París. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Bueno, fue en 1984. Estaba en una misión para seguir una excavación de un pecio del barco amiral de Bonaparte en la bahía de Aboukir, que fue descubierto por un grupo que había Jacques Dumas a este periodo. Y yo estaba haciendo un estudio de lo que se hacía en la arqueología subacuática en todo el mundo. Y yo iba a cada sitio donde había una excavación, pero arqueológica, y también a ver las autoridades, gobiernos. Yo
qué se hacía en Italia, qué se hacía en Francia, qué se hacía en los Estados Unidos con las universidades y etc. Continuamos en Ser Historia, pasamos de página en nuestro particular libro de historia y lo hacemos escuchando la voz de Franck Godiot, un arqueólogo subacuático francés que trabaja sobre todo en la bahía de Alejandría. Yo con él descubrí y redescubrí un poco, ¿no?, este tipo de arqueología hace muchos años. Y bueno, como buen egiptólogo, como buen egiptoloco, pues me enamoró también, ¿no?, esa parte tan desconocida de la arqueología. Siempre que hablamos de ella pensamos en las excavaciones sobre el terreno, en tierra firme, pero gran parte de los hallazgos con que hoy contamos, ¿no?, para conocer la historia de nuestros antepasados viene precisamente de esa arqueología subacuática, que es una arqueología mucho más cara. Ahora hablaremos de ello, quizás por eso no tiene ese predicamento ni es tan popular, ¿no?, porque bueno, luego se realizan descubrimientos increíbles y sí que tienen su eco, ¿no?, y su presencia en los medios de comunicación, pero lo cierto es que la arqueología subacuática yo creo que es una de la arqueología del futuro, podríamos decirlo así, por todo lo que queda, ¿no?, debajo de los mares y océanos de todo el planeta. Milagros Alzaga, bienvenida a Ser Historia. Hola, muchas gracias. Milagros es directora del Centro de Arqueología Subacuática. Lo que acabo de comentar, ahora hablaremos sobre ese pecio, ¿no?, en el que está trabajando, del siglo XVII. Hemos ido en este programa especial de Ser Historia aquí en Chiclana desde el Neolítico, pues ahora hasta la época moderna, en el barroco, un barroco duro y puro. Hablar de un pecio del barroco suena un poco extraño, ¿no?, pero luego hablaremos de ello. Lo comentaba yo ahora, ¿no?, uno de los principales inconvenientes, ¿no?, que tiene la arqueología subacuática es que es carísima. Es muy cara y ¿por qué? Porque no podemos estar todo el tiempo que queremos trabajando debajo del agua, dependemos del aire que llevemos y de la profundidad. Necesitamos embarcaciones, necesitamos muchísimo personal, incluso una mayor interdisciplinariedad de la que se necesita en tierra. Entonces todos los gastos se multiplican. Una campaña, no sé, te puedo poner un ejemplo, un alquiler de una pequeña embarcación durante 10 días a lo mejor son 12.000 euros, ¿no? De una pequeña embarcación. Con 12.000 euros te excavo yo 4 villas romanas. Por eso. Claro, o sea, ahí está la diferencia, ¿no? Y luego el tiempo que podemos estar trabajando debajo del agua. Todo va a depender de la profundidad. A cuanta más profundidad estemos, menos tiempo podemos estar trabajando bajo el agua, y debido a que bueno, el aire que estamos respirando tiene nitrógeno residual que se va quedando en nuestro cuerpo y tenemos que ir eliminándolo poquito a poco, a medida que vamos subiendo de nuevo a superficie. Es bastante complicada y bastante cara, como decía. Están trabajando ahora en un pecio, ¿no?, del siglo XVII. Claro, cuando hablamos del siglo XVII, enseguida me vienen a la cabeza los grandes galeones piratas, pero no es el caso, ¿no? ¿O sí? ¿En qué consiste este pecio del siglo XVII? A ver, es una embarcación que ya se conoció de su existencia en el año 2012 como consecuencia de la construcción de la primera fase de la terminal de contenedores del puerto de Cádiz. Esta embarcación tenía encima entre 7 y 9 metros de fango compacto. Eso hizo que actuase como una especie de caja fuerte sobre los restos del barco, ¿no? Y que la estructura del navío, esa madera, esa materia orgánica se conserve muy bien, ¿no? Este barco en su día se movió porque afectaba completamente a la construcción de la terminal de contenedores y fue una actuación pionera. Se movió de sitio y se colocó donde la autoridad portuaria consideró oportuno y se excavó ya en el año 2013. Se excavó y ya ahí nosotros participamos en esa excavación y pudimos comprobar que era un barco del último tercio del siglo
del último tercio del siglo XVII. ¿Por qué? Por los materiales que transportaba. Transportaba un conjunto llevaba un conjunto de cañones de producción sueca, pero bueno, era normal que esa fundición sueca distribuyese esta artillería en los estados ahora europeos, ¿no? Llevaba también una serie de lingotes de plata de las minas de Oruro y de Potosí, y estos lingotes tenían unas marcas que, bueno, cuando nos fuimos a la documentación, porque tenemos que estar siempre bailando entre archivos y arqueología, nos dimos cuenta que tenían unas marcas que seguían la ordenanza real del año 1651. Entonces ahí teníamos ya una fecha, ¿no? A partir de esa fecha. Pero encontramos también una campana que cuando se estabilizó ese material en los laboratorios del Centro de Arqueología Subacuática, pues pudimos ver que ponía Jesús, María y José 1671. Entonces teníamos ya 20 años más. Era una construcción robusta. Teníamos también cerámica tanto española como portuguesa e italiana. Muchísimo cuero, sobre todo zapatos de lo que era la suela, se conservaba ya la suela del zapato de cuero, peines de piojeros, de los centreros, ¿no? Ahí también nos fuimos a la documentación y nos contaba otra historia, y es que en el caso de que el barco fuese militar, por ejemplo, en los barcos militares españoles en ese momento se les obligaba a los oficiales a llevar 2 pantalones, 2 camisas y 2 peines piojeros, ¿no? Para la importancia que se le daba a la salubridad en el barco, ¿no? Y también algo muy importante dentro de la interdisciplinariedad, que fueron muchos huesos de animales. Muchos huesos de animales en lo que nosotros le llamamos la Cádiz flotante, ¿no? Porque el puerto de Cádiz era una zona donde los barcos fondeaban durante el tiempo X y, claro, la tripulación tenía que comer. Y comía y lanzaba esos huesos al mar, al basurero, ¿no? Entonces, bueno, pues pudimos ver también qué es lo que comían, ¿no? Y vimos que había mucho vacuno, había cabra, se le pudo sacar ADN a la cabra, y como decíamos antes también, la sorpresa fue que, en teoría, te dicen cuando un hueso ha permanecido mucho tiempo sumergido, el ADN no se pierde, pero como habíamos tenido esos 7-9 metros de fango compacto, pues la sorpresa fue cuando te llaman y te dicen, oye, que podemos deciros hasta el color de los ojos de la cabra y el pelo, ¿no? Sí. A mí me parece alucinante, ¿no? Esa interdisciplinariedad que hay en todos estos campos de trabajo, ¿no? Además, uno de los hándicaps con que cuenta la arqueología subacuática es que, claro, tienes que descender, tienes un tiempo limitado para poder trabajar, y la gente podría pensar, bueno, pues a lo mejor es más fácil agarrar una grúa y sacarlo, pero no, es otro problema porque, claro, se han consolidado los materiales a una presión, a un tipo de agua, a un tipo de cantidad de sal, todo, que si lo sacas, lo más seguro es que te quedes con las 2 argollas de hierro que has agarrado para la grúa, ¿no? Bueno, hay que tener mucho cuidado al extraer el material, ¿no? Pero bueno, ahora es lo que se ha hecho con este barco del siglo XVII, ¿no? Pero lo tenéis que volver a meter. Sí, pero desmontado. Desmontado. ¿Vale? Es lo que se ha hecho porque, bueno, llega el momento, en 2021 nos avisan diciendo que se va a construir la segunda fase de la terminal de contenedores, y este barco estaba ahí, donde se iba a colocar se iba a construir la segunda fase. Entonces, bueno, como otro ejemplo más, como el sitio maravilloso en el que estamos, ¿no? de trabajo conjunto entre instituciones, pues hace que se compatibilizase la obra de infraestructura con la investigación de los restos del pecio, y se decidiese sacarlo del agua. Y entonces, bueno, en una operación que ha sido muy estudiada, como bien has dicho, a finales de julio, un sábado, salió el barco del agua. Y bueno, pues te puedes imaginar, ¿no? A mí me dijeron, cuando ya tocó el suelo, se te ha transformado la cara, y dije, sí, se me ha transformado la cara, porque era una tensión el ver volar el barco cuando
cuando salió del agua. ¿Qué tamaño tiene? Eslora, ¿tiene? Ahora mismo se conserva la parte de abajo, justo vale. El plan del barco, ¿vale? No pensemos en ese barco pirata de Playmobil, no. Se conserva el 20 con 33 es más grande que un barco fenicio. Sí. Mucho más grande que un barco fenicio. Tiene una estructura impresionante, unas maderas compactas, fuertes, y bueno, se ve que estaba preparado para hacer una navegación transoceánica. Es un tipo de construcción ibérica. Claro, todo ese tipo de objetos, de materiales, ¿cómo se conservan luego? Porque, insisto, ¿no? Aquí entran en primera plana, ¿no? El trabajo de los restauradores, de los conservadores, consolidadores, químicos, físicos, especialidades que se salen un poco, ¿no? Quizás de la arqueología más convencional, de estar con la brocha, ¿no? Moviendo de aquí para allá el material. Hay que conocer muy bien, ¿no? la química de esos materiales, porque es una química que ha cambiado con el paso del tiempo, 300 años después, estar en condiciones tan adversas, entre comillas, pero se han adaptado, ¿no? Se han adaptado y hay que mantenerlas para que no se destruya, ¿no? Claro, porque como dices, es un material que se ha hecho para estar en un medio aéreo, de pronto ha caído bajo el agua, se ha tenido que adaptar a ese nuevo medio. Se producen una serie de transformaciones físico-químicas, aparte de empaparse de sales y de agua en este caso, y cuando tú los sacas, estás volviendo a cambiar de repente ese medio al que se había acostumbrado el material, ¿no? Entonces, ante todo, no hay que dejar secarlo. Depende del tipo de material, lógicamente tiene un tratamiento distinto. Hay materiales más sencillos y otros más difíciles de tratar. Los metales, imagino. Los metales que y lo orgánico. Claro. Y lo orgánico. Claro. Y yo ahí sí soy de la opinión que todavía nos queda un trabajo de investigación muy grande por realizar en este sentido, en la conservación del patrimonio arqueológico subacuático. Porque, bueno, pienso que no tenemos que preservar y estabilizarlo para ahora, sino para ahora y para las generaciones futuras. No podemos permitir que en un futuro ese material empiece a deteriorarse. Entonces creo que tenemos que investigar mucho en ese sentido. ¿Se conocen o se pueden intuir las razones del porqué de la proliferación de estos pecios? Pues tormentas, guerras. En el caso de este pecio en el que estáis trabajando, del siglo XVII, ¿se sabe por qué se hundió el barco? No. Todavía no sabemos por qué se hundió. Estamos analizando la arquitectura naval del navío, estamos desmontando las distintas partes que se conservaban. Se conservaba la sobrequilla, el forro interno, lo que son las cuadernas, el costillar del barco, el forro externo y un forro de sacrificio y la quilla, ¿no? Ayer mismo se levantó la sobrequilla y bueno, ya empezaremos a desmontar las cuadernas y a ver un poco qué le sucedió. También estamos llevando a cabo una investigación en archivos, ¿no? Porque, bueno... Hay que documentarlo todo. Hay que documentarlo todo y buscar paralelos y a ver si conseguimos saber el nombre del navío y dónde se construyó, qué rutas realizó. Algo con los pequeños materiales que nos están saliendo ya nos están dando pistas y luego qué hacía en Cádiz y por qué se hundió, ¿no? ¿Qué se siente estando ahí? ¿A qué distancia, a qué profundidad está el...? No, ahora mismo está en tierra. Sí, no, pero ¿a cuál estaba? En origen estaba a 14, 15 metros de profundidad, no es mucho, lo que pasa que la visibilidad era cero. Claro, es lo que te iba a decir, ¿qué se siente estando ahí, con esa visibilidad cero, con las antorchas, las linternas? Claro, es que es como estar en otra dimensión, totalmente. La primera inmersión fue de impacto, ¿no? Porque dices, no veo absolutamente nada, tiene que ser todo a tacto, ¿no? Luego ya bajas con linternas, bajas más preparada y bueno, es una sensación de no perder el contacto con tu pareja de buceo en ningún momento, porque tú miras así y no estás viendo. Entonces manteníamos el contacto con las piernas y bueno, teníamos un tiempo de estancia en el fondo y yo te puedo decir que en uno de los barcos yo empecé a tocar una serie de cosas que digo, esto parecen huesos de aceituna.
Y bueno, agarré un frasco y empecé a meterlo, pero no sabía lo que era. Y cuando llegué arriba dije, traigo huesos de aceituna. Y me dijeron, traes huesos de aceituna, pero no lo veías. Bueno, pues eso me parece realmente maravilloso. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tiempo es el que permiten las botellas normales para...? Porque tampoco es mucho tiempo. No, depende, ya te digo, depende de la profundidad. En el caso de este pecio, 15 metros... Al final lo tuvimos, cuando se movió a 6-8 metros en función de mareas, y depende del trabajo que estás haciendo. Si estabas, por ejemplo, etiquetando y marcando la madera, que es un trabajo muy estático, sí nos daba para casi 3 horas. Si estás moviendo pesos, lógicamente se va antes el aire. No, y además, claro, yo hablo un poco desde la ignorancia, ¿no? Pero no es decir, bueno, se me ha acabado la botella, subo por otra y vuelvo a bajar. No, esto es un proceso que tienes que ir adaptándote a la presión, porque si subes y bajas revientas, ¿no? O sea, es más complicado, ¿no? Tienes que subir con cuidado. Llevamos ordenadores de buceo que nos iban diciendo el aire que nos queda, a la velocidad que lo estamos respirando, cuánto tiempo nos queda de inmersión. Lo tenemos programado para que nos avise a partir de 60-50 atmósferas en la botella para empezar la subida. Tienes botellas de seguridad en toda la subida. Hacemos paradas, aunque no te lo... Es que a mí eso me genera mucha angustia. Sí. Yo cada vez que veo imágenes de buceo y tal, digo, de esto que automáticamente cuando estás viéndolo, pues aguanta la respiración, ¿no? Para sentirte solidario, ¿no? Con el que está ahí en la pantalla. Pero a mí me genera, y precisamente con rodajes de televisión que me han ofrecido, bueno, baja, y digo, mira, yo me quedo con la cámara aquí arriba, que no tengo ninguna necesidad de... Bueno, normalmente cuando estás haciendo el curso hay una prueba que es abandona el equipo y sube. Un poquito de angustia y tú dices, no llego, pero claro, conforme vas subiendo, el aire se va expandiendo en tus pulmones y tú sigues respirando y soltando, tienes que ir soltando el aire, no lo puedes retener porque entonces tus pulmones reventarían, ¿no? Y parece que no llegas y al final llegas. Ya luego te pueden decir, cuando llegues arriba tienes que decir tu nombre, ¿no? Entonces, si tú has respirado durante el camino, puedes decirlo sin problema, pero si no, cuando sales lo primero que tienes que hacer es tomar aire antes de decir tu nombre, porque es que no vas a poder. A mí me parece una aventura fascinante, ¿no? La arqueología subacuática. ¿Cuáles son los pasos a partir de ahora en este pecio? ¿Estáis pensando en hacer algún tipo de presentarlos en un museo, que sean visitables, publicarlo? En principio, como te decía, de nuevo va a ir al agua, ¿vale? Va a ir al agua en una estructura creada para tal fin, y se va a volver a tapar con sedimento. Estamos obteniendo información suficiente porque estamos haciendo fotogrametría, escáner 3D y inspección visual de cada una de las maderas. Entonces, lo que sí vamos a poder hacer va a ser gemelos digitales y el modelo ya a la escala que se considere oportuno. Si en un futuro se considerase adecuado y tuviésemos los medios y la seguridad de que ese pecio se podría mantener en superficie, se podría sacar. Pero en principio estamos pensando en modelos y en gemelos digitales. Me parece fascinante, como digo, la historia de este pecio, que bueno, es un poco pues, la misma historia, ¿no? De otros grandes hallazgos realizados bajo el agua. Hay otros mucho más complicados, ¿no? Como el del Titanic a 3.800 metros. Ahí no se puede bajar con botellas, tiene que ser con un submarino especial, pero desde luego que es increíble porque es otro planeta, ¿no? El mundo del fondo del mar, el fondo de los océanos, en este caso, es algo realmente increíble. Milagros Alzaga, directora del Centro de Arqueología Subacuática, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a vosotros por difundirla.
Bueno, pues llegamos al final de este programa especial de Ser Historia que hemos realizado en el espacio arqueológico Nueva Gadeira, aquí en Chiclana, gracias al ayuntamiento de esta ciudad, al ayuntamiento de Chiclana, a quien queremos agradecer a todos los compañeros del programa Ser Historia la invitación que nos transmitieron para poder compartir con esa pasión una historia muy rica, ¿no? Como hemos visto, de toda esta comarca, de toda esta zona, en especial de Chiclana, desde el Neolítico hasta ese siglo XVII con pecios, y tiene mucha más historia después, ¿no? Pero bueno, habrá seguramente otros programas para poder abordarla. Quería dar las gracias a todos los compañeros de Radio Cádiz, de la cadena SER en Cádiz, por la ayuda que nos han prestado a lo largo de estas semanas para poder realizar el programa, ¿no? Quería dar las gracias a Pedro Espinosa, a Lourdes Acosta y en especial, como siempre, el mando técnico, ¿no? El que haya hecho que esto suene tan bien, a pesar de todos los inconvenientes que pudiera haber, ¿no?, en la instalación de los medios, es gracias al técnico Raúl Melero, que ha estado, como siempre, a los mandos de esta máquina del tiempo. Un muy fuerte aplauso para él. Fermín Agustí, como siempre, ha estado en la producción del programa. Ana Caballero, controlando las redes sociales. Un aplauso para ella, que está aquí. No le gusta que la aplaudan, pero es mi mano derecha junto con Jesús Callejo Fermín para poder hacer semana a semana este programa. Sin todo el equipo esto sería imposible. Y como siempre, delante del micrófono, vuestro humilde servidor Nacho Ares. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos seguimos escuchando la semana que viene. Muchísimas gracias, Chiclana. Gracias. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.